En la Edad Media tenemos un espacio compartimentado que tiene que ver con un espacio jerárquico en el cual se representaban más que nada figuras religiosas y sagradas. Y ya después, para el 1300 en Italia, se empieza a usar la línea de horizonte que empieza a cambiar las cosas. Para el siglo XIX tenemos consolidado un espacio escenográfico que tiene que ver con un espacio geométrico, un espacio cúbico y formado por la relación entre el hombre y la naturaleza, o las creencias de las personas y los saberes intelectuales que van adoptando. En este momento se da una simultaneidad dialéctica de expresiones y movimientos que van mostrando sus maneras y sus visiones sobre lo que es el mundo en ese momento. El estilo neoclásico surge como reacción ante el barroco y trata de expresar los ideales de la Revolución Francesa, que serían como la idealización de la figura femenina, el heroísmo, la representación siempre de las mujeres, de los héroes acompañados por mujeres, por ejemplo. También conserva la visión escenográfica del espacio y trata siempre de volver a la Grecia y la Roma antigua, y lo que hace es hacer siempre revivals, que trata de borrar las huellas de los autores para poder imitar casi a la perfección el arte del pasado. En esta obra neoclásica de Dominique Ingres, en 1814, podemos ver cómo se da esta idealización del cuerpo femenino, esto que trae la Revolución Francesa de los modelos de belleza, y podemos ver que no se representa lo real, sino que se representa lo pretendido o lo establecido como lo bello. Bueno, el romanticismo se da en el siglo XIX, por ejemplo en Alemania tiene que ver con la valoración a los paisajes, a los fenómenos naturales, a las tormentas, a las luces. En Inglaterra tiene más que ver con un movimiento político y cultural que trata de romper con los cánones establecidos. En España se da durante la invasión napoleónica, que desencadena levantamientos populares que después terminan llevando a la Constitución española, y ahí se da como un dominio de la luz y también una representación, como una mirada que define las personalidades de la persona que es retratada. Y luego en Francia, durante la restauración borbónica, y más que nada se basa en la rebelión contra la imitación del arte antiguo. Y ahí hay dos bandos: están los modernos, que defienden como superar lo antiguo, y los antiguos, que defienden la superioridad como eterna de la antigüedad artística. Lo característico del romanticismo es la libertad de expresión individual y la emoción, en el cual se quiere producir un efecto en conjunto, como por episodios en el que hay mismos personajes con la misma ropa haciendo distintas acciones en un lugar imaginario creado, que conserva el encuadre y los planos y la composición de un espacio escenográfico, o sea, de un espacio, como diría Frank Castell, tradicional y no todavía aprensivo. Tiene como esa fuerza de dinamismo y de imaginación, en el cual hay esta concepción escenográfica del espacio. Delacroix pinta en 1830 la libertad guiando al pueblo, y pinta la revolución de ese mismo año, y acá podemos ver cómo hay distintas personas con gestos muy particulares, y con esta mujer que interpreta o significa la libertad que los va guiando, y las emociones transmitidas en sus cuerpos, o la emoción que quiere transmitir el artista al pintar. Acá se ve también muy bien la libertad de expresión que manejaban los artistas de esa época. El realismo sigue sosteniendo ese espacio escenográfico, ese espacio tradicional que llamaba Frank Castell, pero comienza a pintar historias de otros sectores sociales. También comienza a buscar como una mímesis con la naturaleza humana reflejada en lo verdadero, en lo real, en los cuerpos reales, en las pieles reales, con sus texturas, sus colores y sus formas reales, y ve al arte como un espacio de lucha y resistencia.
Hay dos tendencias importantes en Francia. La primera es la representada por la escuela Barbizon, en la cual lo que siempre se había sido fondo empieza a ser figura, y la otra tendencia representada por Courbet, en la cual empieza a buscarle un nuevo sentido a la realidad y le da un nuevo valor humano. Le da un nuevo valor a la naturaleza humana, pero provocando la representación y también dejando de hacer desnudos idealizados. En 1868 Courbet pinta La mujer en las olas, en la cual podemos ver una mujer con vellos de las axilas, con la textura de la piel real, y podemos ver cómo el artista realiza la pintura representando la realidad de lo que ve. El impresionismo transforma el lenguaje plástico y el espacio escenográfico en un espacio aprehensivo, diría Frank Castell, en un espacio en el cual el artista es creador de la realidad, y en este espacio aprehensivo se valora la expresión del mismo. Plantea tres problemas, del cual el primero es la triangulación del espacio, en el cual se basa en la tendencia del Oriente, que ésta tiene una nueva división del espacio y desprende la figura del fondo, como por ejemplo la influencia japonesa, en la cual puedes colocar el ojo en cualquier distancia, en cualquier posición de altura, y depende de la distancia y la angulación que tengas, el mundo adquiere un aspecto distinto. Y luego los valores táctiles y el problema de la representación polisensorial del espacio, en el cual agregan mucha materia cargando con espátula en vez de con pincel, rayando y dándole textura a los fondos para generar esta multisensorialidad. Y el último problema, que es la relación de la forma con la luz, en la cual la luz configura la forma y el color. Acá podemos ver que en el impresionismo la luz y el ojo son constructores de la realidad. Monet pinta Mujer con sombrilla en 1875, y acá podemos ver cómo lo hace desde una perspectiva muy baja, es casi un plano contrapicada, y en el cual también equilibra muy bien los colores. Por ejemplo, el color del vestido es casi similar al del cielo, ya que su figura es muy grande. Calculo que lo habrá querido hacer del mismo tono que el cielo, porque el cielo también tiene un protagonismo muy grande. Y también las luces y las sombras tienen un papel muy importante en este cuadro. Bueno, el postimpresionismo nace en 1870, cuando un grupo de hombres en la Escuela de París comienzan a utilizar un nuevo sistema convencional de la escritura del espacio, un sistema aprehensivo también, en el cual se afea al humano, se produce una transformación simbólica, y también como que desplazan el punto de vista, están en contacto directo con las cosas, y el detalle son los centros de interés. Cézanne, que es uno de los postimpresionistas más importantes, es quien introduce la noción de escorzo espacial, y también la necesidad de no representar objetos, sino de crear objetos. Después tenemos a Van Gogh, que utiliza el color puro, y que además sus obras de arte están dominadas por su locura, y entonces se introduce ahí su percepción de ese espacio que está representando. Y el postimpresionista defiende lo imaginario, como que el espacio está definido desde lo mental, desde lo sentimental y desde lo emotivo. Van Gogh pinta en 1888 Terraza de café por la noche, y acá podemos ver cómo construye un espacio no mental, sino sentimental, y además cómo puede transmitir mediante los colores sus emociones, sus sentimientos, y cómo en ese cielo estrellado podemos ver cómo él interpreta la noche, y cada detalle está cargado de emoción. Con el fin del postimpresionismo no se parte ya de objetos o personajes familiares, sino de encuentros. Y esta nueva fase de modernidad tiene dos revoluciones fundamentales, que la primera es la tecnológica, la industrial, la de los dispositivos, y la segunda es la social, que también se manifiesta en los cambios en el trabajo y en los cambios en la configuración urbana. Bueno, en 1907 comienza la primera etapa del cubismo, que es su periodo teórico y práctico hasta la Primera Guerra Mundial, y después su segunda etapa, que es desde 1920 hasta la actualidad,
que es lo que se le llama el periodo positivo. Con el cubismo comienza una nueva espacialidad, diría Frank Castel, una nueva espacialidad en la cual se le vuelve a dar un valor a la imaginación y a la experiencia personal, y vale más lo que el ojo sabe que lo que el ojo ve. Entonces es ahora cuando comienzan los movimientos de vanguardia que lo cambian todo. Plantean un problema de la iluminación y también cambios en la dimensión del espacio. Entonces comienza esta nueva espacialidad en el cual se suman o se suprimen dimensiones y se desarrollan nuevas formas. Hay pintores como por ejemplo Leer, que en vez de poner el acento sobre el objeto o sobre el color, pone el acento sobre lo psicológico. Y después Picasso, que piensa que el mundo posee un aspecto curvo y un aspecto cercano, y trata de representar los espacios como espacios curvos. Entonces en este momento el espacio no es ni un espacio puramente físico ni un espacio puramente emocional o simbólico. En 1932 Pablo Picasso pinta El sueño, y acá podemos ver cómo el espacio está representado distinto, cómo hay formas que se yuxtaponen, cómo pinta lo curvo, y cómo esta obra es una gran representación del cubismo.